Hola, hola, preciosa mujer. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres maravillosamente. Si no me conoces y es la primera vez que pasas por este maravilloso espacio, me presento, soy Vale Lozada y bueno, vamos a continuar con el siguiente episodio de este maravilloso podcast, donde, bueno, estamos en la presencia de Dios, leyendo la palabra, recibiendo revelación maravillosa de su parte. Y bueno, vamos a continuar con el Nuevo Testamento, el capítulo 10, que es donde nos quedamos, y puedes orar en este momento al Espíritu Santo para recibir el discernimiento y pues el mensaje que quieres recibir del Padre este día. Entonces, si no tienes tu Biblia a la mano, puedes ir por ella. Yo tengo la mía aquí. Y vamos a continuar. Nos quedamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, y continuamos. Dice, los 12. Luego convocó a sus 12 discípulos y les dio la potestad de echar afuera los espíritus inmundos y de curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, Pedro por sobrenombre. Luego Andrés, su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, quien lo entregó. El reino predicado a Israel y a los gentiles. Dice, ay, sí se ve mi Biblia, la tengo aquí. A esos 12 los mandó Jesús dándoles estas órdenes. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis a ninguna ciudad samaritana, sino id a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Partid y predicad con estas palabras. Ya se acerca el reino de los cielos. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, curad de la lepra y echad fuera a los demonios. De balde habéis recibido este poder. Ejercedlo también de balde. No llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni el cinturón. Ni cobre en el cinturón. No llevéis ni un saco para el camino. Ni tengáis 2 túnicas, ni llevéis sandalias ni bastón. Porque el trabajador tiene derecho a la comida. Cuando entréis a cualquier ciudad o pueblo, preguntad, ¿quién hay digno ahí? Y hospedaos en su casa siguiendo ahí hasta que os vayáis. Al entrar en la casa, saludadlos así. Paz a esta casa. Y si aquella casa es digna de vuestra paz, que vuestra paz le llegue. Si no es digna, que vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no os recibieren, ni escucharen vuestras palabras, al salir de dicha casa o de dicha ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Yo os declaro solemnemente que el día del juicio habrá más benignidad para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para la tal ciudad. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Sed pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y os darán de azotes en las sinagogas. Y os llevarán ante gobernadores y reyes por causa de mí.
pero para darles testimonio a ellos y a las naciones. Pero cuando os aprendan, no os preocupéis de cómo hablaréis o de qué diréis, porque a esa hora se os inspirará lo que habéis de decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el cual hablará por vuestra boca. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y les darán muerte. Y vosotros seréis odiados de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del Hombre. La fidelidad del discípulo. El discípulo no está sobre el maestro, ni el criado sobre el amo. Bástele al discípulo ser como el maestro, y al criado ser como el amo. Si al amo le han dado el apodo de Belzebú, cuánto más a sus criados, pero no les tengáis miedo. No hay nada cubierto que no se descubra, ni secreto que no se sepa. Lo que os digo a obscuras, repetidlo en plena luz, y lo que os digo al oído, gritadlo arriba de los techos. No tengáis miedo a esos que matan el cuerpo, sin poder matar también el alma. Pero sí temed al que puede hacer morir el alma y también el cuerpo en la gehenna. ¿Verdad que se venden 2 gorriones a cuartilla? Y sin embargo, ni uno solo de ellos caerá sobre la tierra sin permiso de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados todos. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. Vamos con capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 32. Listo, retomamos la lectura entonces. Dice, la fidelidad de Jesús. A todo aquel que me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino guerra, porque he venido a dividir al hijo contra el padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la haya perdido por causa mía, la salvará. El que os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, también recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá premio de profeta, y el que reciba a un justo por ser justo, recibirá premio de justo. Y el que dé de beber a uno de estos pequeños nada más que un vaso de agua fría, por ser mi discípulo, yo os aseguro que no perderá su premio. Capítulo 11, versículo 1. Ay, aquí está mi gatita. Conclusión. Cuando Jesús hubo terminado... A ver...
¿ok? Cuando Jesús hubo terminado de hacer estas recomendaciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en sus ciudades. El rechazo del reino, los signos del reino. Habiendo oído hablar Juan en la cárcel de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro todavía? Jesús les dijo: Id a informar a Juan que lo que estáis viendo y oyendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Dichoso aquel para quien no sea yo una ocasión de caída. Capítulo 11, versículo 7. El precursor del reino rechazado. Cuando aquellos hombres partieron, comenzó Jesús a hablar a las muchedumbres acerca de Juan. ¿Con qué fuisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña mecida por el viento? ¿No? Pues entonces, ¿qué fuisteis a ver? ¿Algún hombre vestido magníficamente? No, los que llevan ropa magnífica se encuentran en los palacios de los reyes. ¿A qué fuisteis, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo os lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Bueno, nos vamos a quedar aquí en el capítulo 11, versículo 9, y continuamos en el siguiente capítulo del podcast con el versículo 10. ¿Vale? Espero que tengas un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Recibe un beso y un abrazo de mi parte y te espero en este espacio íntimo para continuar en la presencia del Padre, recibiendo el mensaje que tiene para nosotras el día de hoy, para nutrir nuestro espíritu y para conocerlo más. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Te mando un beso enorme.